Emplearemos ahora el método gráfico para resolver la operación de destilación a una sola etapa. Para ello resolveremos el siguiente ejemplo. Un líquido que contiene tolueno y benceno entra como alimentación continua a una unidad de destilación de una sola etapa, operando a presión atmosférica. Suponga una volatilidad relativa de 2.3. Utilizando un diagrama XY, determine las cantidades y composiciones de las fases de vapor y líquido para las siguientes condiciones con 100 kmol de mezcla de benceno-tolueno. Inciso A, Z1 igual a 0.4 y fracción vaporizada igual a 0.2. Inciso B, Z1 igual a 0.65, fracción vaporizada igual a 1. Inciso C, Z2 igual a 0.7, fracción vaporizada 0.65. Inciso D, Z1 igual a 0.8, fracción vaporizada igual a 0. Resolveremos el inciso A, el cual requiere de establecer lo siguiente. Primero se requiere saber y determinar las cantidades y composiciones de las fases de vapor y líquido. Lo que hacemos entonces es primeramente representar en un esquema sencillo la operación de destilación a una sola etapa. F nos representa la alimentación. F es igual a 100 kilomoles de mezcla. Las ZI nos representan las fracciones molares de la alimentación. V, el vapor con su fracción o fracciones molares. L, la fase líquida y sus fracciones molares. Desde luego esta operación es de separación. Para el inciso A se establece fracción vaporizada igual a 0.2. De la definición es V entre F. F se conoce. La relación igual a 0.2. De esta expresión despejamos V. Por tanto será 0.2 que multiplica a F. F es 100 por 0.2 nos da un valor para V de 20 kilomoles. De el balance total, F igual a V más L, despejamos L, que es igual a F menos V, donde V se conoce, que es igual a 20. Realizando la operación, L es igual a 80 kilomoles. Por tanto, hemos resuelto ya los flujos. Ahora, de lo visto en teoría, llegamos a esta expresión que es la línea de operación de destilación de una sola etapa. Y es igual a menos este término que es función de fracción vaporizada por X más Z entre fracción vaporizada. X y Y son las composiciones en el equilibrio de la fase líquida y fase vapor respectivamente. Y Z es la composición de la alimentación. En este caso, hablamos de fracciones molares. La línea de operación determina en el método gráfico la separación y es como podremos hallarla junto con la curva de equilibrio. Por tanto, lo que necesitamos es generar una gráfica composición-composición. Como nos dan el dato a considerar para volatilidad relativa igual a 2.3, que va a ser constante, mediante la expresión que presentamos en la parte teórica, donde se tiene la funcionalidad de Y con X en el equilibrio en función de esta volatilidad relativa,
Lo único que vamos a hacer aquí es generar datos XY para el componente 1, que es el más volátil, y en este caso es benceno. Se introduce el valor de 2.3 para este término, para este otro también es el mismo y es volatilidad relativa. Y vamos a ir variando el valor de XY, que en este caso, como les comentaba, va a ser para el componente 1, que es benceno. Por tanto, establecemos composiciones X1 de la fase líquida desde 0 y de punto 1 en punto 1 hasta 1. Por ejemplo, si tomamos X1 igual a punto 2, la insertamos en esta expresión, en esta parte y también aquí. Y obtendremos numéricamente el valor de Y1, que para punto 2 va a ser igual a punto 36,5. Y al generar estos datos, lo que hacemos es obtener la siguiente gráfica. En esta gráfica composición-composición, lo que hacemos es representar la composición del benceno en el líquido, en el eje X, y en el vapor, en el eje Y. Son las que aquí etiquetamos como X1, Y1. Nos da la curva de equilibrio, que aquí la estamos representando mediante esta curva en color azul. También se grafica la línea de 45 grados que nos ayuda para poder resolver gráficamente esta operación de destilación a una etapa. Entonces la podemos graficar como una línea que se utiliza de referencia. Ahora, la línea de operación, en este caso del flash, nos representa el balance de materia. Por tanto, el balance de materia estará representado por una línea de operación que la tendremos que graficar en este diagrama composición-composición y mediante esa representación poder resolver la separación. Lo que vamos a ver es que, de acuerdo a lo que vimos en la clase teórica, la línea de operación de flash pasa siempre por el punto Z, Z. En el diagrama que estamos representando aquí y que corresponde a el componente 1, que es benceno y que es el más volátil. Entonces, sabemos que la línea de operación pasa por este punto. Como nos referimos al benceno, entonces va a ser Z1, Z1. ¿Cuál es la composición del benceno en la alimentación? Veamos que corresponde para el inciso A, Z1 es benceno y sería punto 4. Por lo tanto, el punto tiene coordenadas punto 4, punto 4. Este punto lo localizamos en la gráfica, en este caso composición, y vean que corresponde a este punto. Punto 4, X, y también punto 4 en Y. Por lo tanto, se ubica en la línea de 45 grados. Entonces, la línea de operación, la línea del flash, que es balance de materia, pasa por este punto. Pero para poder representar la línea o una recta, además de este punto, necesitamos otro más. Veamos la línea de operación. Tiene una pendiente, que es igual a este término, y tiene una ordenada al origen. Lo que hacemos es determinar tanto la pendiente como la ordenada al origen. Veamos entonces que para una fracción vaporizada igual a 0.2, m va a ser igual a menos 1 menos fracción vaporizada, que sería este término, entre fracción vaporizada, que es 0.2. Realizamos numéricamente la operación y nos da una pendiente de menos 4. Por tanto, sustituimos en donde está este término, que es la pendiente, y entonces nos quedaría y
igual a menos 4, que es la pendiente, por x, más z por fracción vaporizada, que es la ordenada al origen. Ahora, esta línea de operación la podemos anotar para el componente 1, que es benceno, y nos quedaría y1 igual a menos 4x1 más z1 entre fracción vaporizada. Pero z1 vale 0.4 y fracción vaporizada 0.2, que las sustituimos en esta parte para hallar la ordenada al origen, que realizando la operación nos da de 2. Por tanto, esta es la línea de operación del balance de materia del flash que estamos resolviendo. Ahora, esta pasa por el punto 4.4. Nos falta un punto. Arbitrariamente podemos elegir un valor de x1 y calcular el de y1. Lo hicimos con punto 2, que es un valor arbitrario. Y lo calculamos y nos da 1.2. De tal manera que en este gráfico no nos alcanza porque no llega hasta 1.2. Entonces, lo hacemos ahora para x1 igual con 0.3. Calculamos y1 y da 0.8. Este punto sí lo podemos representar porque alcanza la gráfica y entonces la línea de operación pasa por 0.4, 0.4, que ya está localizada aquí, y ahora necesitamos localizar el punto 0.3, que es el que generamos aquí, 0.8 para y1. Este punto lo localizamos y aparece acá. Vean que es el punto 3, 0.8. Y como ya tenemos estos dos puntos, los unimos y esa es la línea de operación de el flash. Bueno, ahora, ¿cómo resolvemos para hallar las composiciones en el equilibrio? Lo que tendríamos que hacer es basarnos en la intersección de esta línea de operación con la curva de equilibrio. Por tanto, este punto donde está el cursor corresponde al equilibrio y también al balance de materia, que es la línea de operación, y entonces las coordenadas de este punto son las de el equilibrio de la operación de flash, las cuales leemos y tendríamos que hacia abajo trazar la línea punteada que aparece aquí vertical para leer la composición del vapor para el benceno, mientras que la horizontal la lectura de la composición Y del benceno. Lo hacemos y entonces aproximadamente sería para X1 de 0.36. Vean que aquí aparece. Esta composición está en equilibrio con Y1 para este punto de intersección que nos representa la solución simultánea del balance de materia con relación de equilibrio. Este punto corresponde a un valor de 0.56, el que está aquí, que es el que aparece en esta parte. Por tanto, gráficamente hemos resuelto el inciso A. V, que es este flujo, vale 20 kilomoles con composición para el benceno de 0.56 y el resto a la unidad para tolueno. Mientras que L vale 80 kilomoles en flujo y corresponde a una composición de benceno de 0.36 y de tolueno el resto. Y así es como hemos resuelto gráficamente una operación de flash. ¿Qué es importante? Saber representar la línea de operación y localizar la intersección con la curva de equilibrio. También es importante el que podamos generar
las líneas de el equilibrio. El inciso B establece que la composición de la alimentación es 65% de benceno, es decir, que Z1 vale 0.65 con una fracción vaporizada igual a la unidad. Vamos a resolverlo de manera similar al inciso anterior. Como fracción vaporizada es igual a 1 y es igual a V entre F, entonces de aquí F es igual a V. Es decir, que toda la alimentación es vapor cuando fracción vaporizada es igual a 1. Por lo tanto, F igual a V, 100 kilomoles, mientras que L vale 0 del balance global. Como F es vapor, entonces corresponde a condición de vapor saturado, que visto en clases teóricas, la línea de operación es una horizontal que pasa por el punto Z1, Z1, que en este caso es 0.65, 0.65, y entonces localizamos este punto en el diagrama composición-composición. Aquí está este punto localizado. Luego, trazamos la línea de operación que corresponde a una horizontal porque es vapor saturado. Y esa línea horizontal parte o tiene que pasar forzosamente por este punto. La línea horizontal es la que representamos aquí. Luego, para resolver la operación de Flash para estas condiciones, localizamos el punto de intersección de esta línea de operación con la curva de equilibrio y corresponde al punto que lo estamos tomando como puntero. Después de localizar este punto, lo único que hacemos ahora es leer las composiciones en el equilibrio de este vapor saturado, que corresponde a un punto de rocío. Leemos, trazando esta vertical, el valor de la composición en el equilibrio de benceno en el líquido y la horizontal en el vapor. Vean que aquí aparece el valor de X1 de 0.445 aproximadamente y para Y1 de 0.65. Como les comentaba, como es un punto de rocío, vean que Z1 va a ser igual a Y1, igual a 0.65. Y bueno, lo representa esta línea horizontal. Ahora resolvemos el inciso C que establece que Z2 es igual a 0.7. Solamente lo que tendríamos que hacer aquí es que el subíndice 2 corresponde al tolueno. Sin embargo, el dato que necesitamos para utilizarlo en esta gráfica es de el benceno, que es el componente 1. Por tanto, si Z2 es 0.7, Z1 es 0.3. Y la fracción vaporizada es 0.65. Por tanto, lo que hacemos es localizar el punto con coordenadas Z1, Z1, que lo estamos mencionando en esta parte. Lo localizamos en el diagrama y corresponde a este punto con coordenadas 0.3, 0.3 que corresponden a Z1, Z1. La fracción vaporizada ya sabemos que es la relación V entre F, de aquí despejamos V, F es 65, fracción vaporizada 0.65, por tanto V es 65 kilomoles, mientras que L del balance total es 35 kilomoles. Ahora sí, regresamos a la línea de operación que ya comentamos, pasa por este punto
y pasará por otro más que lo determina tanto la pendiente como la ordenada al origen de la línea de operación del flash. Calculamos entonces la pendiente en términos de la fracción vaporizada, sustituimos 0.65 y calculamos una pendiente de menos 0.5385. La ordenada al origen con Z1 para el benceno de 0.3 y fracción vaporizada 0.65, dando un valor de 0.4615. Por tanto, la línea de operación Y1 va a ser igual a menos lo que vale la pendiente por X1 más la ordenada al origen. De manera arbitraria, determinamos un punto más de esta línea de operación y hacemos que X1 valga 1, realizando cálculos con esta línea de operación, insertamos lo que vale X1 aquí, que es 0.1, y calculamos Y1 igual a 0.4077. Por tanto, el otro punto por donde pasa la línea de operación será 0.1, 0.4077, que fue el que generamos. Ahora, localizamos entonces ambos puntos en el diagrama composición-composición. El primero ya está localizado, corresponde a este punto. Y el siguiente, vean que corresponde a este. ¿Qué coordenadas tiene? 0.1 en la X y en Y aproximadamente 0.4077, un poquito abajo del 0.41. Por tanto, esta es la línea que corresponde a la de operación, y lo que hacemos entonces para leer las composiciones del equilibrio es localizar este punto de intersección y leer con la vertical para las X y con la horizontal punteadas para las composiciones, o en este caso para la composición Y del benceno, que aproximadamente para la X del benceno, que sería X1, es igual a 0.19, que estará en equilibrio con 0.358. Está por debajo de la línea que corresponde a 0.36, por lo tanto es 0.358 aproximadamente. Y hemos resuelto el inciso C también gráficamente. Hemos resuelto también el inciso C gráficamente. Una sola etapa de equilibrio. Como ejercicio, ustedes van a resolver el inciso D. Tendrán que hacer y generar los datos para esta curva de equilibrio y después hacer lo correspondiente para darle solución.